Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de la Filbo en Casa. Muchas gracias por estar conectados con nosotros durante estos eventos. Para mí es un placer contar hoy con Marina Salazar, Marjorie Mosquera, Mariluz Barragán y, y Mayarly Sangarita en este conversatorio de empoderamiento en territorios, una charla entre defensoras y lideresas. Mariluz, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lida. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde de domingo en esta sesión de la Filbo en Casa. La Filbo en Casa es un ciclo de conversaciones virtuales que se están desarrollando en esta versión virtual del Libro de Bogotá. La Cámara Colombiana del Libro realiza esta feria internacional en Bogotá desde hace 33 años y este año básicamente es una excepción. Aún en un escenario de pandemia, en un ejercicio de resistencia motivado básicamente por el amor a las letras, la Feria del Libro se ha venido desarrollando de forma virtual. Por eso me emociona mucho estar esta tarde aquí con ustedes y quiero extenderles un afectuoso agradecimiento a la Cámara Colombiana del Libro por el esfuerzo de todos estos años en juntar escritores, libreros, lectores y toda la diversidad que existe alrededor de las letras, y en especial por juntarnos el día de hoy en este espacio virtual. También agradecer a la audiencia por permitirnos por este medio entrar a cada una de sus casas y por supuesto dar las gracias y la bienvenida a nuestras panelistas, quienes aceptaron la invitación a hablar en este conversatorio que hemos denominado Empoderamiento en Territorios, una charla entre defensoras y lideresas. En el día de hoy, tal como lo mencionó Lida, nos acompaña Marina Salazar. Marina Salazar es de Tumaco y ejerce una labor de liderazgo importante en Bogotá relacionado con temas de memoria histórica. Particularmente, ella lidera una iniciativa que se denomina Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida y de Memoria. Más adelante sabremos un poco más de qué se trata. También tenemos a Mayerly Sangarita, quien es lideresa de Montes de María, particularmente de San Juan Nepomuceno, y ella lidera también una iniciativa muy importante de memoria también que se llama Narrar para Vivir. Y por último, y no menos importante, tenemos a Marjorie Mosquera. Marjorie es lideresa también, o defensora, como prefiere que la llamen, de Quibdó, y es una de las guardianas del Atrato. Bueno, y yo soy Mariluz Barragán, soy investigadora de justicia y esta tarde estaré encargada de moderar este panel. A continuación vamos a tener una conversación con estas tres lideresas y defensoras de derechos humanos de diferentes regiones del país, en que nos narrarán experiencias, vivencias, anécdotas, motivaciones y desafíos que hay alrededor de la defensa de derechos humanos aquí en Colombia. Esta conversación se inserta en una reflexión un poco más amplia, que tiene que ver básicamente sobre cuáles son las rutas que como sociedad en principio debemos trazarnos para garantizar el derecho a defender derechos humanos en Colombia. Son esos ajustes que debemos hacer en nuestra democracia para que los derechos o la defensa de los derechos humanos en Colombia no sea una actividad de alto riesgo en el país. Hablaremos un poco también sobre cómo se ha venido reconfigurando la labor de liderazgo social en el marco de la pandemia. Y por último, también hablaremos un poco sobre qué debemos aprender nosotros como sociedad para devolverles a las lideresas y a las defensoras de derechos humanos el que nos regalan día a día en este camino de construcción de paz. Pero bueno, antes de entrar en materia, quisiera mencionar rápidamente algunas pautas metodológicas de esta sesión. A continuación, le vamos a dar la palabra a cada una de nuestras invitadas. En su orden, hablará en principio Mariana, luego Mayerlis y Marjuris. Yo les haré unas preguntas para lo cual ellas tendrán un espacio de 5 minutos para responder. Luego, yo le haré un par de preguntas que ustedes, el público, nos realice desde sus casas. Y recuerden que si tienen preguntas, comentarios, opiniones sobre este conversatorio, nos las pueden compartir a través de las redes sociales con la etiqueta o el hashtag La Filbo en Casa. Una recomendación también adicional para nuestras panelistas, si es posible, en el momento en que no estemos
hablando, podemos silenciar los micrófonos para evitar las interferencias y poder escucharnos de mejor manera. Como lo mencionaba al inicio de esta sesión, nuestro tema de hoy es empoderamiento en territorios, una charla entre defensoras y lideresas. A quienes en estos momentos se encuentran todavía enlazándose con nosotras en este conversatorio de la Filbo en Casa, les damos una calurosa bienvenida y ahora sí arrancamos con la primera pregunta que va para Marina. El costurero de la memoria, kilómetros de vida y la memoria es un espacio que se construye, un espacio en el que se construye memoria histórica desde el acto de coser, desde el acto mismo de coser y otros saberes. Cuéntanos un poco cómo, dónde, por qué y con quién nace esta iniciativa tan interesante y tan bonita en el que tú, digamos, lideras. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para las compañeras, bienvenida y gracias por haberme invitado a este espacio. Pero antes de contestar su pregunta, quiero... Hoy, el costurero de la memoria, kilómetros de vida y de memoria, quiere darle la bienvenida a este recorrido por la memoria, por los cuerpos y de lo vivido. Y ahora sí, nosotros paso a paso construimos, nosotros puntada a puntada construimos memoria para la paz. El costurero de la memoria nace, bueno, primero nace de una reunión en Putumayo. Hay son fundadoras del costurero, donde hay esta reunión, pero cada una empieza a contar su historia de lo que ha pasado, y entre ellas hay la historia muy impactante de una señora Blancanieves en el Putumayo. Ella tenía 5 hijas, a ella le mataron las 4, 10 años buscándola, y se la mataron de una forma muy cruel. Entonces, cuando ella ya las encuentra, ella coge la ropa de su hija y hace una colcha con los pantalones, los blue jeans, las chaquetas y sus blusas, todas estas. Entonces, el señor Francisco con Claudia Girón se quedan pensando, y de ahí empieza la idea de formar un costurero. Entonces, viene y pues el costurero empieza, es una propuesta de trabajo colectivo que surge en el 2012 en el marco de un espacio constituido por organizaciones de derechos humanos. Aquí se juntan varias organizaciones, como es la Fundación Manuel Cepeda, la Asociación Minga, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el CAS, el Centro Psicosocial, y FEDER. Cada una tiene un rol, ¿sí? Y empiezan a apoyar a las familiares en la parte jurídica, a los familiares y de las madres de Soacha, en la parte jurídica y la parte psicosocial, porque eran unas personas pues que estaban en su dolor en ese momento muy mal. Entonces, después el costurero empieza a abrirse. Y ya van llegando organizaciones, invitan organizaciones, entre ellas Aso Mujer y Trabajo, y en esta Aso Mujer y Trabajo llego yo. Llega el costurero. También hacen un convenio con la UNAP. Claudia Girón empieza también a un convenio con estudiantes de la Javeriana, y se empieza a hacer un proceso muy bonito
con el arte de tejer, pero al principio también se hacen unas actividades súper buenísimas, que es invitar a escritores, cuenteros, libreros, muchos personajes de esto, para que ellos empiecen a enseñarle a las costureras cómo contar las historias. También empieza un proceso de sanación. Entonces se hacen algunas actividades y así se va desarrollando el costurero. Empiezan a haber algunas actividades, entre ellas, pues aquí me voy a saltar un poco mucho más adelante, entre ellas se hace una peregrinación al Copey, porque a una de las costureras no le habían entregado su hijo, que había sido muerto por los militares. Ni siquiera ella sabía dónde estaba. Entonces fuimos en esa peregrinación, no se lo querían entregar y nosotros fuimos, hicimos una actividad en el parque. La sorpresa que yo me llevé fue que cuando esa noche que nosotros hicimos esa actividad de coser con las telas, llegó muchísima gente también que estaban en el mismo dolor que estaba Doris, buscando también a sus familiares, que habían salido muchos desde por la mañana, pero no habían vuelto. Entonces, madre buscando a sus hijos, a sus esposos. Muy bueno. ¿Qué se consiguió con esta peregrinación? Que este caso estaba en la justicia militar, y con esto se pasa a la justicia, eh, ¿cómo se dice? Bueno, a la justicia ordinaria. Entonces, eso fue un logro. Y después nosotros, pues entre las cosas grandes que hemos hecho, un día me decía el padre Héctor Henao, dice que a él le decían que el costurero de la memoria iba a envolver el Palacio de Justicia, y él decía, pero un edificio tan grande, como unas mujeres lo van a envolver. Y nosotros envolvimos el Palacio de Justicia. Fue un acto, claro, no fue solo el costurero, fue con muchas otras personas, muchas otras organizaciones de muchos territorios, incluso organizaciones de afuera del país, pero envolvimos, y eso fue un logro muy grande. Pero también hemos hecho otras cosas más pequeñas, como nos ganamos un premio, el premio franco-alemán, con la embajada francesa y la embajada de Alemania. Así nos hemos ganado por este trabajo que se ha hecho, muy importante. Hemos ido creando y haciendo cosas, pero también hemos reivindicar a la mujer, porque a veces nosotros vemos que la mujer llega al espacio buscando ese hombro para poder llorar. Viene llorando, pero no encuentra como ese hombro que la apoye. Y ahí estamos nosotros. Entonces, ha sido un espacio para poder, como tú no estás sola, ¿sí? También, por ejemplo, no solamente se ha trabajado se ha trabajado también con las violencia urbana. Por ejemplo, a una compañera, el esposo trabajaba con la Secretaría de Integración, trabajaba en el Bronx, y le mataron al esposo frente a ella, llegando a la casa. Entonces, Andrea Vaca llegó en un estado muy dolida. Andrea no hablaba. Hoy Andrea es otra. Y estuvimos en un taller, y yo me quedé aterrada de ver el crecimiento que ella ha tenido. Entonces, esto es la parte del costurero importantísima, que no solamente
son mujeres, pero también hay hombres, que cuando llegan también hombres que han tenido problemas eh, de relación, que eso no se habla, pero cuando se da la oportunidad de hablar, también esto es una parte de sensibilizar, de empezar a sacar esos nudos que tenemos. Y esto es lo del costurero. Pero el costurero también es una parte, o sea, aparte de ser un sitio de encuentro, de, por ejemplo, podernos encontrar, podemos poder hablar, también es un encuentro de denuncia, ¿sí? Donde nosotros con nuestras telas estamos denunciando todo. A veces es muy difícil, por ejemplo, hablar lo que yo tengo dentro, pero yo eh, quiero, cuando yo me meto en este proceso, pues empiezo a sacar y a contar lo que a mí me ha estado molestando por muchos años. Claro, claro, Marina. Eh, Es, ¿Me iba a decir algo? sí, 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 no, que muy, muy, muy interesante cómo nos estás contando y entre otras cosas es profundamente, digamos, como desgarrador la génesis del costurero y obviamente la historia también que nos cuentas de la madre del Putumayo, pero al mismo tiempo es profundamente inspirador la metáfora que nos cuentas sobre la reconstrucción, la sanación y la denuncia que hacen ustedes desde su trabajo a través del arte de coser y como tú dices, cómo también puntada a puntada ustedes le están apostando a este tema de la construcción de la paz. Me parece supremamente interesante y muy, muy bonito lo que nos compartes el día de hoy. Sin embargo, aquí voy a hacer como una pequeña transición ahorita, porque estos ejercicios de memoria son muy importantes. Tú nos cuentas un poco cómo se hace esto y cómo se vive también, es desde un contexto, desde Bogotá, o sea, de una ciudad capital. Pero ahorita también quisiera ahorita transitar un poco hacia cómo se construyen estos ejercicios de memoria desde Montes de María. Mire que Narrar para Vivir es un espacio que nace en uno de los tantos patios que tienen las casas de región de Montes de María. Nace básicamente como una estrategia también, como nos contaba Mariana. Esta también es una estrategia de resistencia que se da desde mujeres de la región para tratar esos duelos, que en ocasiones son duelos que son postergados básicamente porque no pudieron ser tratados y sanados en los momentos más álgidos del conflicto armado en la región de Montes de María. Por eso aquí quisiera darle un poco la palabra a Mayerlis para que nos cuente un poco qué es narrar la vida, esta iniciativa de narrar la vida, qué es y cuál es tu motivación detrás de este ejercicio tan importante de memoria. Mayerlis. Pero Mayerlis, si te escuchamos, te recomiendo que apagues la cámara para mejorar la voz. Creo que sí puede ser mejor. Te escuchamos, Mayerlis. aló, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, pero si apagas la cámara, creo que se mejora todavía la conexión para poderte escuchar de manera más fluida.
No te vamos a escuchar. ¿Será que puedes, por favor, apagar la cámara para poder mejorar la conexión? Perfecto, Listo. te escuchamos. Importante que tenemos de la esta. Bueno, yo quiero agradecer a Filbo en Casa, pero como pueden, uno de los obstáculos que tenemos las lideresas en la superar la comunicación no es fácil. ¿Ya? Te escuchamos. Poder lograr desde estas dificultades que tenemos de señal y de cobertura. Pero la realidad por eso es importante nosotros, siempre que uno está nosotros desde narrar la vida, desde narrar para vivir, siempre buscamos tenía 15 años Ricardo Esquivia, que es muy conocido de diario. Él me ayudó un poco a entender eso, porque yo la perdí. Sobre ella. Y es así. Mayerlis, ¿Cómo puedes narrar Mayerlis, el dolor? Mayerlis, qué pena. Lo que tengo que decir. Y tú puedes tomar un poco. Tengo que decir, compañera. Lastimosamente, ¿Sí? Lastimosamente te estamos escuchando muy. Mayerly nos anticipó que eventualmente podría tener problemas graves de conectividad, precisamente por todas las, digamos, las limitaciones en materia de infraestructura que tiene la región de Montes de María. Esto de alguna manera nos ayuda a entender, digamos, como en este contexto, todos los problemas que en estos momentos, tal como Mayerly trató de contarnos al principio, todos los problemas que están teniendo en estos momentos los líderes sociales en Montes de María en situaciones de confinamiento, no solamente para comunicarse con el resto de la comunidad, sino también para entrar en contacto con autoridades en un momento o en momentos que son bastante críticos, como un momento, por ejemplo, de la pandemia, donde hay un impacto bastante particular, no solamente en temas de seguridad, sino también que hay algunas situaciones urgentes en materia de salud pública que deben ser comunicados de manera oportuna a las autoridades y que finalmente en estos momentos, precisamente por lo que llaman la brecha digital que enfrentamos en estos momentos en Colombia, no es posible de manera como entrar en contacto, no solamente en estos momentos nosotros desde la Feria del Libro con Mayerly, sino también decirnos todo lo que, digamos, como todos los aportes que tiene, digamos, para esta reflexión en este conversatorio. Lastimosamente voy a darle la palabra, digamos, me va a tocar como cortar en este momento a Mayerly porque está siendo imposible la comunicación y voy a seguir el conversatorio con las preguntas que teníamos preparadas para Marjorie. Marjorie es, como les dije previamente, es una lideresa de Quibdó y ella es una lideresa ambiental. Entonces, para tratar de contextualizar la pregunta que en estos momentos le vamos a hacer a Marjorie Mosquera,
Voy a empezar con el tema del río Atrato. El río Atrato es un ecosistema que en el país básicamente se le reconocieron derechos en el 2016. Esto fue el primer ecosistema al que se le reconocieron derechos. Esto introdujo una que ha seguido en el reconocimiento de derechos a diferentes ecosistemas. Hoy, por ejemplo, el Amazonas, o gracias a ese precedente, el Amazonas, el páramo de Pisba y otros ecosistemas se les reconoce derechos. Pero aquí lo importante de esta tendencia es reconocer que es una lección que se da desde las comunidades afro del Pacífico, particularmente del Pacífico Norte, sobre la importancia de proteger la naturaleza como parte integral de la comunidad. Por esto yo quiero preguntarle a Marjorie el día de hoy que nos cuente un poco para ella cuál es el significado de los ríos y cómo ha sido su experiencia como mujer negra en la defensa de los derechos ambientales en el país. Marjorie, te cedo la palabra. Bueno, a todas y a los que nos escuchan, voy a tener la cámara apagada por temas también de señal para mejorarla. Bueno, contarte un poquito, Marilu, y a las compañeras. Yo no soy de Quibdó, vivo en Quibdó. Pertenezco a una organización que se llama Cocomopoca, Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato. Actualmente trabajo con la plataforma Foro Interétnico Solidaridad Chocó y en el marco de la sentencia T622 hago parte del grupo de guardianes de Río Atrato que representamos cada una de nuestras organizaciones. Cada vez que me preguntan qué significa el río para mí, yo me traslado a una que me pasó. En mis tantos viajes por las comunidades, compartiendo con ella en el río, me nace la curiosidad de preguntarle a una niña de 11 años qué significaba el río para ella. A lo que la niña me contó, el río era fuente de vida, el río era su único medio de transporte y que el río hacía parte de su identidad. Su respuesta me sorprendió por la edad que tenía, ¿cierto? Pero seguimos compartiendo en el río, pero retumbándome la respuesta. Al regresar a Quibdó, en mis tantas charlas con amigas que tengo en el interior del país, yo dije, bueno, voy a hacer el ensayo de preguntarle también a ella qué significa el río para ella. La compañera que es del interior del país me contesta, pues el río es la fuente hídrica que voy de paseo de vez en cuando a bañarme. Su respuesta me sorprendió, pero a la vez la acepté porque conocía bien el contexto en el que se relacionaba. Y eso me permitió terminar de identificar que el río no es simplemente eso. El río es fuente de historias comunes, el río es intercambio de experiencias, de conocimiento, es el mecanismo de encuentro cultural, es ese instrumento de transporte, y aunque a muchos nos parezca raro, también es un instrumento de incidencia política y de negociación. El río para mí es la garantía de la supervivencia de muchas de las comunidades que vivimos aquí. Y eso todo eso es el conjunto que para mí representa el río. El río significa vida, garantía de supervivencia y de sostenibilidad. Digamos que desde hace mucho tiempo trabajando en procesos organizativos, desde el Consejo Comunitario, con las comunidades de mano de ellas, visibilizando todo el trabajo que ellas hacen, acompañándolas, ayudando a empoderar las comunidades jóvenes para garantizar garantizar la legitimidad de ellos dentro de las comunidades. Ha sido años enriquecedores de gran conocimiento. Yo creo que la mejor escuela es trabajar con las comunidades. Y a mí se me hacen fácil por ser de comunidades y por ser de territorio. En el marco de la sentencia y
y en defensa del río. Yo creo que el trabajo ha sido muy enriquecedor porque sé que estoy aportando a la supervivencia y la permanencia de esas comunidades. Sé que, y no solamente de esa comunidad, sino de mí misma. Yo creo que el río ha sido siempre parte de mi ser. Me he criado entre el río y el mar, pues soy de nacimiento de la costa pacífica, en la frontera con Panamá, pero me crié a orilla del río Atrato también, en una comunidad que se llama Doña Josefa, y he estado como que soy un conjunto de cultura y de ver, mi manera de ver la vida. Soy de Quibdó, soy de Buenaventura, es de muchas partes. Y eso, digamos que ha sido muy enriquecedor en este marco de todo el trabajo que he realizado con las comunidades. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias por tu respuesta y también es bastante inspirador esto que nos cuentas, que finalmente el río, más allá como de un ecosistema para ciertas comunidades, significa no solamente la vida, sino también la garantía de la supervivencia y la permanencia cultural. Entonces, yo voy a pasar al segundo bloque de preguntas y esto va más el tema de los desafíos, los retos que en estos momentos, digamos, en el marco de la pandemia, tienen las lideresas y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Desde el acuerdo de paz se han incrementado la violencia contra los líderes sociales en Colombia. Un estudio reciente de justicia confirma que entre el 2016 y el 2018 aumentaron en un 71% las violencias en contra de líderes y lideresas sociales. Otros informes de organizaciones como Somos Defensores confirman esta tendencia. Y de hecho el último informe del relator de defensores de derechos humanos de la ONU expresa su preocupación por esta realidad, pero también por el incremento que existe en estos momentos de violencia contra lideresas. Una realidad que no, en principio no da tregua y que no da tregua ni siquiera en estos momentos de pandemia. Sabemos que desde el 12 de marzo perpetuado alrededor de 23, digamos, actos violentos graves en contra de líderes sociales. En este contexto yo quiero preguntarles tanto a Marina como a Marjorie, ¿cuáles consideran ellas que son, digamos, los mayores desafíos que enfrentan en estos momentos las defensoras y las lideresas sociales del país? Y también quería preguntarles un poco sobre su experiencia de cómo se ha reconfigurado el liderazgo social que ustedes ejercen, cómo se ha reconfigurado en los últimos meses, precisamente por el tema de la pandemia. Vemos que antes, en principio, el tema de las víctimas era supremamente importante, el tema de la memoria es supremamente importante, el tema de los derechos ambientales también, pero queremos saber un poco cómo se ha reconfigurado y cómo han vivido ustedes, digamos, la reformulación de su liderazgo social desde las comunidades y si realmente esto ha cambiado y en qué escenario ustedes se encuentran en estos momentos. Para eso voy a darle la palabra a Marina Salazar para que nos cuente un poco sobre su experiencia, en cómo ha vivido su liderazgo social en medio de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Esta es una parte de verdad que muy preocupante, no solamente para el representante de la ONU, sino también para todas las mujeres. Porque aquí estamos, bueno, hay muertes, esto se queda en investigaciones, pero de ahí no pasa. Resulta que siempre rapidito, como con una ligereza, se empieza a decir, no, es que ella tenía otro amigo y entonces el otro, y por eso fue la muerte. No, aquí hay algo muy grave. Yo pienso que el gobierno debería de verdad que hacer investigaciones, pero hacer investigaciones exhaustivas, profundas, porque es que no puede seguir
este derramamiento de sangre, que son muertes selectivas. Si la señora, la lideresa, está reclamando las tierras de su grupo de personas o de grupos de mujeres, la matan para callarle la boca. O sea, el que no está conmigo está contra mí y entonces hay que callarla. Esto no puede seguir así. Además, que es que este no es un problema solamente de las lideresas. Esto es un problema de todo un país. De que cuando su dolor es mi dolor y empezamos a buscar respeto, a buscar esas partes donde nosotros podemos vivir en un país justo, pues yo creo que vamos a vivir mucho mejor, ¿no? Y se van a, a evitar esta violencia. Esto aquí hay una cantidad de muertes selectiva, o sea, yo lo que veo es que se vulnera una cantidad de derechos, todo el mundo se da, tiene como esa potestad de ser Dios, ¿no? A mí le quiero quitar la vida y punto. No, esto tiene que cambiar. El hecho de que una mujer que está luchando, que es defensora de los derechos humanos, está luchando por las otras mujeres, no quiere decir que es que ellas no tienen voz, pero sí la hace una mujer muy berraca, muy decidida para luchar por ella. Y no quiere decir que es que vamos a hablar rapidito, como está en la calle, como está defendiendo a las otras mujeres, está sin oficio, entonces se le coloca una cantidad de títulos, y cuando esos títulos llegan, pues también la vida de esa persona se pone en peligro. ¿Sí? Y veo que, por ejemplo, el gobierno no hace nada. Entonces hay una cantidad de iniquidades, ¿sí? Que se debe luchar por todo, hasta porque son unos derechos. El derecho de que se luche por por los derechos humanos no quiere decir que es que eso. Estoy luchando por unos derechos para que hayan mejores condiciones para las personas. Y que todas las personas tenemos negro, blanco, indígena, mestiza, todos tenemos los mismos. Y que todos podemos luchar y que todas las mujeres también podemos empoderarnos para luchar por toda, para que esta vida sea mucho más justa. Y a mí me parece terrible que en un momento de pandemia haya tantas muertes. Pero en este momento no se ha dicho nada. Nada. Entonces, es gravísimo. Matan a las personas delante de los niños. Qué dolor tan grande. Dicen, no, es que cualquier otra cosa, pero la verdad, se necesita que se llegue a quienes hacen estas matanzas. Y nosotros desde el costurero pedimos que se investigue y que se investigue y que esto no quede ahí. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias de verdad por compartirnos las preocupaciones relacionadas con esta tendencia de simplificar las violencias contra las mujeres lideresas y que tiende básicamente a restarse la importancia porque lo ponen como un tema básicamente de violencia. Y también gracias por llamar la atención sobre la necesidad de perseguir
estos delitos tal cual en la dimensión que tienen. Es básicamente una dimensión de violencia contra mujeres lideresas y no necesariamente siempre tienden como digamos, como hacer lo mismo que la violencia de género, que también obviamente es bastante grave, pero regularmente también cuando se hace una violencia o cuando las mujeres lideresas son víctimas de violencia, básicamente en muchas oportunidades, no solamente es por el hecho de ser mujer, sino también por su condición de lideresa social. Ahora yo quiero preguntarle un poco a Marjorie, que nos cuente, ella en conversación, digamos, detrás de cámaras, nos estaba comentando un poco cómo gran parte del liderazgo social que ella ejerce relacionado con el tema de los derechos ambientales en el marco de la pandemia había tenido de alguna manera que ceder frente a la necesidad de garantizar otros derechos que parecen ser más urgentes. Cuéntanos un poco, Marjorie, de qué se trata, digamos, esta tendencia que tú identificas y cómo se ha vivido básicamente desde tu liderazgo en el Chocó. Se me olvidó. Bueno, mira, en el marco de las agendas que tenemos en nuestra plataforma, pues nosotros tenemos la sentencia de 622, tenemos la propuesta de acuerdo humanitario para el departamento. Y en los primeros meses del año había unas agendas muy importantes para el desarrollo y la implementación de la sentencia, para lograr revisar la situación de contexto que están viviendo las subregiones del departamento del Chocó, la situación del Baudó, la situación de la costa pacífica. Y lo que pretendíamos, como siempre en nuestro trabajo es en territorio, de la mano de las comunidades, era poder llegar a las comunidades para avanzar en revisar el contexto del territorio. En el caso de la sentencia, revisar el tema de cómo empezamos a implementar la construcción del plan de acción de la orden séptima, que para nosotros es la orden más importante, que es la orden de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades asentadas en la orilla del río y los de la cuenca del Atrato, ¿no? A raíz de la pandemia, nuestras agendas laborales, digamos que cambió un poco. Teníamos que ir a terreno, esas actividades, digamos que se cancelaron, y tratamos de focalizar el equipo frente a revisar cómo estaban los territorios frente a la pandemia, ¿no? Ya que tras de la pandemia muchos de nuestros territorios estaban confinados, en especial las comunidades del Alto Baudó, comunidades de la costa pacífica. Entonces lo que hicimos fue como unificar el equipo y dividirnos mucho en las tareas, ¿no? A partir de allí se generaron campañas de pedagogía y sensibilización sobre la pandemia a través de nuestras redes sociales. Nosotros tenemos promotores subregionales, una de las 5 subregiones del departamento. Estos compañeros nos enviaban informes de cómo estaban las comunidades. Generamos también una campaña que se llama Yo me quedo en el territorio, que era invitando a las comunidades a poderse autoproteger y autocuidar frente a la pandemia. Nosotros, como somos organizaciones étnicas y tenemos un enfoque diferencial, pues tenemos elementos bioculturales que aportan, digamos, de un conocimiento cultural que aporta mucho a todos los elementos de salud. Y a través de esos equipos de etnosalud de las comunidades también generamos una campaña de hacer recomendaciones para elevar la defensa a través de la medicina tradicional. Y eso lo hacemos a través de un médico que pertenece a la organización, que es médico occidental, pero también es médico cultural y médico tradicional, ¿no? Entonces, digamos que hemos hecho eso, hemos emitido varios informes a nivel nacional. El último informe lo emitimos el 27 de abril frente al comunicado del ELN, frente al parar el cese de hostilidades. Acompañamos también, digamos, el documento Alerta Pacífico que se
que escribieron todas las organizaciones de la región pacífica. Creamos un equipo psicosocial para seguir acompañando a las comunidades en el marco de la pandemia. Sabemos que el hecho de estar en cuarentena y estar encerrado a veces genera mucho estrés, y que eso puede ocasionar violencia intrafamiliar. Entonces tenemos un equipo psicosocial compuesto por psicóloga, trabajadora social, que están pendientes mucho de estar llamando a la gente de la comunidad, a los líderes y preguntándole cómo está la situación en el territorio, haciendo propuestas, un plan de acción frente a conseguir insumos alimentarios y de salud para las comunidades, pero también no hemos dejado atrás en nuestra labor de seguir fortaleciendo nuestras agendas, seguir fortaleciendo la implementación y el cumplimiento de la sentencia, y seguir fortaleciendo esa propuesta de acuerdo humanitario que tenemos para el departamento del Chocó, bajo el contexto de violencia y bajo el contexto de confinamiento que vivimos en todas las regiones del departamento. Muchísimas gracias. Compartirnos, digamos, como esa experiencia y cómo finalmente la pandemia también de alguna manera ha tenido este efecto que nos mencionas de ampliar la labor de las lideresas sociales en el Pacífico y sobre todo las lideresas ambientales, más allá del reconocimiento o más allá de la protección de los derechos ambientales, la necesidad de ampliar este marco de acción también para llamar la atención sobre las necesidades relacionadas con abastecimiento y también con las necesidades en salud. Ya digamos como en una tercera ronda de preguntas, ya para finalizar, les voy a pasar unas preguntas del público. El público básicamente pregunta en estos momentos de qué manera la sociedad puede tratar de contribuir y retribuir a esa labor tan importante que ustedes realizan para la construcción de paz en el país. Una segunda pregunta también es cómo cada una de las personas que en estos momentos están viendo, digamos, que nos están viendo a través de esta sesión virtual, contribuir de alguna manera a sus luchas particulares, ya sea ambientales o en temas también de memoria histórica, que es digamos, como la lucha de Marina. ¿Y qué creen ustedes que debe hacer el gobierno para garantizar la defensa de los derechos humanos en el país? Entonces, voy a darle la palabra a Marina para que nos cuente un poco, redondeando, no tiene que ser obviamente las 3 preguntas, sino la pregunta que ella considere con la que se sienta más cómoda sobre cómo puede contribuir la sociedad, cómo puede contribuir cada una de las personas que en estos momentos nos están viendo a través de sus casas y qué creemos que debe hacer el gobierno para reaccionar de mejor manera a la protección y a la garantía de los derechos de las lideresas sociales en el país. Pero sí, antes de contestarte la pregunta, te quiero decir que me regales, aunque sea 1 minutico, 2 minuticos, para poder hablarte de la caja de herramientas. Yo no me demoro, yo quiero que se conozca, se visualice. Bueno, claro que la sociedad civil, claro que todos, esto no es un problema de solamente los procesos sociales, de todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, no tildar, ¿no? Decimos en mi pueblo, no tildar, sino que hacerlo como que a cada persona, hombre, es una persona y se le dé también sus derechos, ¿sí? Todos tenemos esa gran oportunidad de poder juntar. Nosotros nos juntamos. Esto no es de negro, otra vez digo, esto no es de negros y blancos, mestizos e indígenas, no, es de todo un país. De que si nosotros todos contribuimos a que
a que luchemos, a que nos unamos, pues las cosas van a ser mucho mejor. Y al gobierno, claro que el gobierno tiene derecho, porque tiene que ser un gobierno con respeto, no rapidito sacando y diciendo esto no es, ni siquiera investigan, sino que rapidito dicen, no, es porque era de tal o por cual. No, esto el gobierno tiene que darle, o sea, juntar y respetar. Un gobierno, un buen líder, junta a sus personas, todo haya una igualdad. Pero acá nosotros hay una desigualdad tan enorme como del cielo a la tierra. Esas desigualdades son las que hacen que el que tiene mayor poder, o sea, al otro. Y creo que aquí no debe de ser esto así. Todos debemos respetarnos. Listo. Y nos vamos a contar entonces cómo es que podemos contribuir y cómo podemos de alguna manera impulsar el tema y apoyar la caja de herramientas. Nos quedamos con esa. Sí, Cuéntanos, por favor, Marina. yo no me puedo ir sin, sin mostrarles a ustedes un material espectacular que ha hecho el costurero, que es una caja de herramientas, son unas pedagogías metodológicas. Nosotros duramos 4 años haciendo estas pedagogía, esta caja de herramientas. ¿Qué quiere decir la caja de herramientas? Memoria en clave de red. ¿Qué quiere decir? Recuperar, resignificar y reconstruir. La caja de red, perdón, la caja de herramientas, ¿qué tiene dentro? Tiene una cartilla que es el paso a paso de cómo nosotros lo hacemos. O sea, que por medio de la costura, nosotros unas pedagogías metodológicas que sensibilizamos a las personas. ¿Sí? En la cartilla viene... Marina, ¿y cómo podemos, para el resto de las personas que nos están viendo y nuestra audiencia virtual, cómo podemos acceder a esta caja de herramientas? Que se ve realmente muy interesante. Sí, nosotros la tenemos en la página del costurero y en el centro de memoria nosotros nos reunimos los jueves de 2 a 5 de la tarde. Todas las personas que quieran unirse a nosotros, que quieran conocer la caja de... pero que sí hacer un ejercicio, los colegios, las universidades. Mira, es un material muy bellísimo. ¿Y qué trae la caja de herramientas? Te digo, trae una cartilla que es el paso a paso de cómo hacer las pedagogías. Trae la historia de algunas de las costureras, trae la historia del costurero, trae por qué se llama el costurero kilómetros de vida y de memoria, porque es el recorrido que hacemos, no solamente estar allí cosiendo, sino que hacerlo en territorio. Nosotros queremos que este material, aquí por ejemplo en la caja de herramientas tenemos una cartografía que es un mapa de Colombia y se marca cuando nosotros estamos haciendo las actividades el territorio de las personas que están participando. Todo ese recorrido, o sea que si una persona nació en La Guajira, pero hoy está en Leticia, entonces se marca ese recorrido. Tiene una tela que es donde hacemos el ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Contamos pequeñas historias y de esas pequeñas historias juntamos y hacemos una gran historia. Tenemos
De todo este material, entonces se hizo una revista con todas las memorias vivas de las costureras, de las personas que participan en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marina. Muy interesante lo que nos cuentas. Y bueno, toca acceder a la caja de herramientas también, porque con certeza habrán muchos aprendizajes ahí y que obviamente no tuvimos como la oportunidad en este espacio tan corto de decir todo lo que este proceso tan bonito en el que tú también lideras tiene por decir y enseñarnos a nosotros como sociedad. Yo quiero pasar a preguntarle a Marta un poco y darle la final que nos hacen por parte de nuestra audiencia virtual, y es, Marjorie, ¿cómo como sociedad podemos contribuir a la labor de liderazgo que ustedes hacen y que tú haces particularmente? ¿Cómo la audiencia en principio puede sumarse y apoyar? Pero también, ¿cuál es la respuesta que en principio ustedes creen que desde el Estado debe darse para fortalecer los procesos particularmente de defensa de derechos ambientales en el Pacífico y particularmente en el Chocó? Marjorie, ¿está silenciado el micrófono? Bueno, empecemos un poquito para la implementación de la sentencia. Yo creo que, mira, la sentencia fue un desafío para todos, digamos, fue un reto para todos. Colombia no estaba preparado para un tipo de fallo como este, ¿no? Ni la institucionalidad, ni nosotros mismos. Nosotros interpusimos la tutela porque nosotros mismos ni no habíamos pensado cómo implementar o cómo lograr recuperar el río, ¿no? Y la sentencia nos da esa oportunidad de poder articularnos y trabajar todos hacia un mismo objetivo. Colombia ha fallado mucho en su actuar, y el gobierno colombiano en construir desde, para, sin contar ni preguntar, ¿no? Y la sentencia es eso, la sentencia nos dio la oportunidad de poder sentarnos de tú a tú y dialogar y construir juntos y colectivamente una misma respuesta hacia un mismo objetivo, ¿no? Hemos avanzado mucho, en especial con el Ministerio de Ambiente pudimos entender que éramos pares, ¿cierto? Y que tenemos una igual responsabilidad frente a recuperar el río Atrato. Con otras instituciones todavía no ha sido muy difícil, pero también no ha sido difícil el desconocimiento de mucha gente sobre la sentencia. Yo creo que la sentencia no se puede convertir en un logro simplemente en una comunidad étnica asentada en el Pacífico colombiano a la orilla de un río. Yo creo que la sentencia debe convertirse en un logro nacional y un logro de todos los colombianos frente al cuidado y frente a los derechos de la naturaleza y frente a la responsabilidad ambiental que tenemos con unas comunidades, con garantía de supervivencia en nuestras comunidades. Siento que hay mucha gente que se tiene que personar de que existe una sentencia y que tienen que conocer que existe algo que protege unas comunidades. Pues nosotros, a través de estos 4 años ya de sentencia del fallo, hemos construido varias herramientas de visibilidad de la sentencia. Tenemos cartilla de resumen de la sentencia, tenemos libros que cuentan las vivencias de las comunidades, tenemos páginas en redes sociales donde hablamos de la sentencia y todo el trabajo que hacemos el Cuerpo Colegial de Guardianes. Pues contarles un poquito que somos 14 guardianes que representamos 7 organizaciones, somos 2 por organización. Somos 8 hombres y 6 mujeres, que digamos que somos la representatividad de esas organizaciones que interpusieron la tutela. No somos, digamos, no estamos por encima de nuestras organizaciones, sino no somos la voz de nuestras organizaciones frente a la implementación de la sentencia. Y yo creo que todo colombiano tiene que estar velando y ser guardián de esa sentencia, velar por la implementación de la sentencia. Y frente al gobierno, sobre la protección y prevención de los crímenes de defensores de derechos humanos, yo creo que el gobierno debe ser la oportunidad de construir colectivamente esos mecanismos de prevención y de protección de los derechos sociales con ellos, no ellos solos, sino con nosotros. Creo que el gobierno debe tener voluntad política para el diálogo, voluntad política para generar acciones
que mitiguen el riesgo y la vulnerabilidad de los líderes sociales. También creo que la sociedad colombiana no puede ser indiferente a lo que está pasando. Yo creo que los colombianos hemos perdido un poquito la sensibilidad, y si no me toca, no me afecta, y si no me toca, no me importa. Yo creo que el llamado también es a no ser uno de la vista gorda, y entender que es un problema de todo. El gobierno también debe dejar de estigmatizar los asesinatos de los líderes sociales. Su respuesta a los crímenes de los líderes sociales no puede seguir siendo la estigmatización. Los asesinatos de los líderes sociales no pueden tener un rango de importancia, ¿no? Este asesinato de este líder fue importante, este no. Y el gobierno colombiano tiene que reconocer que sí existe sí existe crímenes de los líderes sociales, que no son situaciones aisladas. No, yo creería que eso le llamó la atención también al gobierno de la voluntad del diálogo. Necesitamos más diálogo, retomar los diálogos con el ELN, retomar los instrumentos de justicia, Yo creo que el tema de las investigaciones de los asesinatos de los líderes también es algo que hay que fortalecer. Las investigaciones simplemente se quedan, en algunos casos, se quedan en el autor material, pero la pregunta es quién es el autor intelectual y cuál es la motivación de ese asesinato. Yo creo que el sistema de investigación debe fortalecerse, y debe ser un trabajo articulado entre todos los actores, desde el orden nacional hasta el orden local. Muchísimas gracias, Marjorie, por compartirnos esas últimas reflexiones y bueno, que definitivamente comparto plenamente. Entonces, yo también creo que es supremamente importante esto que tú nos mencionas de la necesidad de que el gobierno entre a construir estos mecanismos de protección de los líderes sociales con los líderes sociales, que quién más que las personas que ejercen liderazgos desde las regiones pueden tener mapeado cuáles son eventualmente los riesgos y cuáles podrían ser los mecanismos mucho más efectivos para la protección de sus derechos. También me llama la atención esto que nos mencionas de la necesidad de no jerarquizar de alguna manera los líderes víctimas. No existen como líderes víctimas que son mucho más importantes que otros. En principio, el análisis que haga el gobierno de las violencias contra los líderes sociales debe ser integral, y del mismo modo la respuesta que se dé por parte del gobierno debe ser integral también. Con esta respuesta pues finalizamos esta sesión. Le doy muchísimas gracias a Mariana Salazar y a Marjorie Mosquera por compartirnos todas estas reflexiones tan importantes. También le doy gracias a Mayerlis Angarita, que lastimosamente no nos pudo acompañar en esta sesión virtual de la Filbo en Casa. Hubiese sido realmente muy enriquecedor para nosotros terminar de completar, digamos, este panorama y esta foto de la lectura que hacen nuestras derechos humanos en términos regionales. O sea, nos hizo falta de alguna manera como la perspectiva del Caribe, pero aquí también, digamos, como con las dinámicas internas incluso de esta sesión virtual, también nos muestran mucho sobre todas los retos que en estos momentos están teniendo los líderes sociales en materia de conectividad, y que finalmente esto también dificulta la forma en que se puede hacer liderazgo en estos momentos, digamos, de pandemia, donde todo el mundo está básicamente confinado en sus casas. Mayerly también nos comentaba de invertir su horario laboral, y básicamente de su liderazgo lo ejercía, pues porque le toca ejercerlo de alguna manera, pues, a través del computador, y que noche descansaba regularmente de día, y era porque básicamente a esas horas de la noche o tarde de la noche es donde tiene mejor conectividad. Entonces, agradecemos también a Mayer
y esperamos de verdad poder tener para que digamos, como sus reflexiones y sus sugerencias que nos sirven a nosotros también como para tener un análisis mucho más completo de la problemática de los líderes sociales en Colombia. Por esa labor que desarrollan día a día, a través de la cual fortalecen nuestra democracia y alimentan de alguna manera este sueño de vivir una Colombia en paz y mucho más justa a través de la protección de derechos ambientales, pero también a través del reconocimiento y la importancia que tiene la memoria histórica dentro de esta construcción de paz. También quiero agradecer a nuestra audiencia virtual por acompañarnos esta tarde de domingo, por dejarnos entrar a sus casas, por conocer un poco más de los desafíos que enfrentan hoy nuestras lideresas y defensoras de derechos humanos. Gracias a la Filbo por la invitación a moderar este maravilloso panel. Mi nombre es Mariluz Barragán, soy investigadora de justicia y los invito a seguir con en estas conversaciones virtuales de la Filbo en casa, que digamos tienen diferentes temas muy variados, temas muy ricos que pasan, digamos, a través de este ejercicio importante de narrar otras realidades. Muy buena tarde y feliz domingo. Que estén muy bien. Hasta luego, Mariana. Hasta luego, Marjorie. Hasta luego, la audiencia virtual. Hasta luego. Amable.